Hola, ¿qué tal, banda? Muy buenas noches. Estamos aquí en Voces de Rebeldía, comenzando una emisión más de jueves. Un poco tarde, pero bueno, aquí andamos, bandita, en una noche más. Y pues quisiera que la bandita que me acompaña se presente esta noche. Pues bueno. Mi nombre es Luis, gracias. Aquí, bandita, disculpen ustedes el retraso, pero todo bien hasta ahora. A ver qué tal sale este nuevo programa. Un poco, mucho para cotorrear esta vez, ¿no? A ver qué tanto se puede decir en torno a la palabra en una de sus facetas más, más eficaces, divertidas, entretenidas, ¿no? Cotorras. Y además, pues, que nos ayudan a relacionarnos, ¿no? Así es, bueno, ya estamos en otro jueves transmitiendo con algunas dificultades, pero aquí presentes. Pues sí, vamos a platicar de las groserías, de las palabras, porque finalmente creo que pues las usamos, por ejemplo, para ser más asertivos a la hora de comunicarnos, ¿no? Es lo que yo empezaría diciendo. Y pues a la derecha soy Dinora y aquí está Felipe. Soy Felipe, ya no había podido venir, pero ya estoy aquí de nuevo. Espero que la pasemos muy bien todos acá en este nuevo programa, que sea bastante interesante para todos. Y bueno, un saludo siempre a Vane, que nos va a mandar saludos. Sí, ¿quién sigue? Y bueno, pues, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Yo soy Claudio, a escuchar el programa. Soy el invitado. Igual y no hablo mucho, pero pues aquí ando. David. ¿Qué pedo, pandilla? Buenas noches, pues sí, aquí dándole. Y sigue la mata dando, ¿no? Después de la jornada laboral, estudiantil, pero llegamos con Voces de Rebeldía de nuevo. Y Pam, preséntate, Pam. Hola, yo soy Bob. Y pues también aquí andamos un ratito, vacaciones. Para ti, por Sí, Y para varios, ¿no? Y supongo que para los del poli igual ya es un momento de llegada. Tengo otra semana. Esta semana por acá también otro muchacho del poli. Pero sí, pues ya se van acabando las vacaciones. Así es, y pues, bueno, bandita,
No sé, ¿con qué les gustaría comenzar aquí a la bandita que nos acompaña Con la grosería esta de las noche? pocas Porque, vacaciones. bueno, finalmente, Es una grosería. No, la grosería. porque la grosería, ¿no? O sea, el insulto, ¿no? Porque yo creo que de inicio habría que empezar con esta idea de la grosería como insulto, porque, Pero bueno. sí hay que hacer ahí la distinción, ¿no? Insultar puede ser de muchas formas, no solamente a través de groserías. Claro, porque finalmente la grosería adquiere una connotación distinta, ¿no? No necesariamente es un insulto, pero yo creo que de inicio, por ejemplo, socialmente hablando, el uso de este tipo de palabras, ¿no? De forma insultante, esa es la raíz, ¿no? Al menos socialmente hablando, porque incluso hoy las usamos de manera muy cotidiana, pero regularmente, al menos en términos sociales, en las generaciones anteriores, se utilizaba poco, por ejemplo, de manera cotidiana o tan abierta con respecto de la sociedad actual, precisamente porque lo que conllevaba en ese momento es un insulto, ¿no? Además, hasta cierto punto creo yo una majadería. Actualmente tú dices una grosería, ¿no? Como se le conoce, y es como muy natural. Ya no es tan escandaloso, ¿no? En términos sociales, hablando en términos colectivos, porque finalmente utilizamos la grosería con los amigos regularmente, ¿no? Pero ahora ya hasta inclusive en otros grupos sociales o círculos sociales más amplios se maneja pero de manera tan pues normal como cualquier otra palabra. Y por ejemplo también con esto, ¿no? Hay generaciones, ¿no? Que padres, hijos no se pueden hablar con groserías, pero hoy también ya como que eso se rompe y padres e hijos pueden estar, o sea, no insultándose, vamos, pero sí en su charla cotidiana pueden recurrir a estas palabras, ¿no? Sí. Que algunos, por ejemplo, son incapaces de decir groserías en frente de sus papás. Entonces ahí también va marcando como este cambio que tú mencionabas, sí. Que antes las groserías, pues bueno, estaban un poquito más vedadas, que siempre han existido, ¿no? Toda la vida los insultos han existido, las palabras altisonantes, repito, altisonantes. Entonces, pues ya se está acercando, las generaciones ya se están acercando incluso también con sus padres de esta manera, ¿no? A partir del lenguaje. Que también quién sabe en qué punto esas palabras se vuelven altisonantes, porque, vamos, hay muchas palabras que realmente incluso aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, que el significado como tal no representa una ofensa o un insulto, sin embargo llegan a transformarse, ¿no? Pero yo creo que cargando, ¿no? Sí. a lo mejor de alguna manera la grosería es grosería justo al momento en el que la academia lo acepta como tal, ¿no? O sea, como que dice, pues sí es grosería, puede haberse usado desde hace mucho tiempo antes, pero hasta que se confirma la regla es grosería, o ya desde que nace, o sea, ya desde que está fluyendo en el ambiente, ya es grosería. De hecho, yo creo que primero se ve en la sociedad. Cuando la sociedad empieza a considerarlo como un insulto, ya es cuando vienen los cambios que se realizan y la academia aceptará, no, esto sí es una grosería como tal, pero no sé, pues, mira, yo creo que la grosería sí, finalmente es un producto social, ¿no? O sea, en tanto grupos sociales que conviven y que precisamente permite además, porque no solo es la palabra, no es un acto en sí mismo, al mismo tiempo que se convierte en un insulto también es un fenómeno catártico del propio individuo, porque al menos utilizando la manera de insulto es un acto catártico porque descargas algo, ¿no? Descargas ira precisamente con y de ese una tipo forma de muy particular, ¿no? Porque no todos expresamos las mismas groserías en los mismos eventos, ¿no? Bajo las mismas circunstancias. E incluso yo siento que es bueno, se puede recurrir a la grosería porque de cierto modo no queda otra forma de expresar, ciertas dependiendo cosas. del momento, ciertas cosas que para el momento tal vez ayudan. Claro, siempre va a haber más formas elegantes de decirlas. No, y hay veces pero, que hay palabras que no son insultantes, que volviendo un poco a lo que mencionaba, ¿no? La sociedad es la que hace finalmente que una palabra se torne grosera, que se torne violenta, ¿no? Porque las palabras van significando en tanto a la sociedad. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar una palabra que en un principio no tiene una carga tan negativa y la entonamos de manera despectiva, suena muy golpeada, ¿no? Sí. Tú sabes cuando alguien, una misma grosería puede ser muy hiriente dependiendo del tono, ¿no? Un güey que es el del diario, ¿no? Que entre amigos es como se llama. E incluso si ya cambia la palabra y se le da otra entonación, este güey puede resultar muy insultante. Pero entonces aquí tendríamos que ir poniendo algunos límites en el aspecto de que
¿a qué le vamos a llamar grosería? Al simple hecho de que se ocupe una palabra altisonante o al hecho de que la ocupes para ofender a alguien. Ahí es que ahí viene son los dos manejos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de perra, ¿no? Perra es un animal normal, ¿no? Pero nosotros lo cargamos de alguna manera de significado. Y ahí ya se vuelve insultante. Bien, pero entonces, ahí la palabra perra será grosería por el simple hecho de ser perra, o se vuelve grosería hasta el momento en que tú lo ocupas para ofender a alguien. Es que hasta ese momento es cuando se vuelve insulto. ¿Por qué? O sea, antes no carece de su significado real. Y ahora, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, perra, es que mira, no sé, bueno, habría que ver hasta en qué momento empieza a utilizarse esta palabra como insulto, ¿no? Porque me parece a mí que es muy reciente la carga peyorativa que esa palabra perra implica, o no sé si desde antes, vamos, refiriéndome a generaciones pasadas, llevaba la misma carga. Mira, porque hay palabras es que, por ejemplo, si tú te refieres a perra, mira, tengo una perra, que no una perra, una prostituta, sino perra como un animalito, no es grosería. Pero, por ejemplo, un puto sobre cualquier contexto que lo maneje sigue siendo una grosería. Y ahí no es necesario que lo manejes para ofender a alguien, porque la simple palabra ya sabes que es una grosería. Sí, digo, yo creo que esa palabra al menos tiene una intención peyorativa. Bom tiene un comentario. No, es que, bueno, una vez escuché, no me acuerdo en dónde, que se decía perra, no, o sea, porque sí por el animal, pero por cómo se comporta, entre comillas, porque la perra, bueno, según esto, es no sé que te digan perra, digo zorra, que perra, porque la perra está como con varios perros, pero suele reproducirse siempre con el mismo. Mientras la zorra está con todos los zorritos y se tira a todos, ¿no? Entonces, por eso, los moles, ¿no? Por eso te dije, por eso, le dicen zorra, es no sé que te hayan dicho perra. Bueno, de alguna manera sí coincido con Fer, porque inicialmente, pues, esta palabra que trae a colación Felipe, sí, ¿no? O sea, una perra inicialmente debe ser el femenino del perro, ¿no? Pero por el comportamiento o por cierta relación que se encuentra es como una metáfora, ¿no? En realidad hay como lo que decía Fer, ¿no? Es una metáfora entre el comportamiento del animal y el comportamiento de una prostituta, en este caso, ¿no? Entonces, así es como se va generando la relación y entonces se genera este insulto de perra. Pero ahí es en este caso la grosería sirve por una cuestión metafórica. Hay palabras que sí tienen esa carga insultante desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, idiota. Idiota sí es peyorativa, totalmente. Entonces, hay groserías que se van creando en torno a cómo la sociedad las va cargando de significado. Pero entonces estamos y es que mira, además es que el significado también es diferente. Por ejemplo, en el caso que señalas de idiota, o sea, idiota en la antigua Grecia, por ejemplo, es aquel que ignora lo que pasa a su alrededor, el ignorante, pero porque no se interesa en la vida pública de esa sociedad. Voluntariamente en esa sociedad, en esa sociedad, o sea, era importante que tú conocieras lo que pasaba a tu alrededor. El idiota era el que ignoraba todo lo que pasaba a su alrededor, lo que no le interesaba el asunto público. Hoy día el idiota no tiene nada que ver con ese significado con el que nace originalmente, porque ya, vamos, se carga esta idea de idiota, o esta palabra de idiota con, vamos, decía hace un momento, ¿no? Un artículo por ahí que revisábamos, que el idiota es aquel con tenía una inteligencia normalmente insuficiente, ¿no? Entonces, creo que ya es una carga inclusive mucho más fuerte, ¿no? Porque se carga ya de un insulto, creo yo, diferente primero porque el contexto es distinto, ¿no? Pero ya tiene un insulto, según mi perspectiva, mucho más fuerte que el significado del idiota antiguo. Sí, porque aquí habría que empezar a definir, ¿no? Una palabra en una primera instancia tiene un significado que, llamémoslo así, es el único, es el original, que es el denotativo. La polisemia implica que las palabras tengan otros significados aparte del denotativo, que son los connotativos. Todos esos connotativos surgen a partir del principal, no son como una metáfora del primero. Entonces, hay palabras que denotativamente sí son insultantes y hay palabras que connotativamente se volvieron insultantes, no es que en un principio lo hayan sido. Sí, claro. Era eso un poco a lo que me refería, o en qué momento a lo mejor serán distintos los procesos de las palabras, porque igualmente van cambiando de forma individual,
bajo los contextos, como decía acá hace ratito el primo, pero ¿en qué momento puedo yo decir que una palabra se dice grosería y otra no lo es al momento de nacer, ¿no? No, ahora, aparentemente, la palabra idiota, por ejemplo, tiene un mayor significado, o sea, un significado más agresivo si nos vamos a lo que conlleva ahora, lo que conlleva a lo que significaba en Grecia, ¿no? Ajá. Pero también se ocupa de una manera muy coloquial, ya es más fácil decirle idiota a tu amigo o a cualquier persona, Claro. y no estás pensando en el significado que realmente tiene, o sea, Sí. pierde, digamos que adquiere un valor más agresivo, pero a la vez se pierde porque ya se usa para Sí, cualquier con persona. una tendencia diferente, ¿no? Por ejemplo, esta palabra igual pendejo, ¿no? O sea, pendejo es básicamente en la antigüedad, es comparar, es precisamente hacer la metáfora, comparar al individuo al bello público, ¿no? Era como reducirlo a eso, ¿no? Al pendejo era así Sí, como era algo tan insignificante que era como como los bellos, bellos ¿no? públicos, ¿no? Entonces, ahora el pendejo es el que es así como en extremo, así inmenso, ¿no? Al helado. Pero al helado, o sea, vamos, cambia totalmente significado, pero además, al menos creo dentro del lenguaje español, del castellano que se habla en México, creo que es una de las palabras más fuertes, ¿no? Pendejo. O sea, pendejo. No, yo creo que Al menos depende refiriéndote a alguien, En una sola palabra, tal vez sí. es una de las palabras Es que yo creo que depende que mucho pocas del veces contexto, suena de como, cómo lo digas. de cómo lo digas, porque podría decir, está bien pendejo, ¿no? Y si lo dices efectivamente, pero si le dice a un amigo, no seas pendejo, pues yo creo que no. El amigo sabe que es con amor. Sí, sabe que tiene cierto cariño, ¿no? sabe que se le Que no es quiere, tan ¿no? pendejo. Y sabe que la regó en algo, ¿no? O sea, Qué bueno, hay pendejos de todos tipos, ¿no? El pendejo fluorescente que se ve hasta en la oscuridad. Sí, Por está, ahí hay varios esta clasificación de pendejos que se hace es muy buena por ahí si la banda puede, revísela, es bastante Un meme, ¿no? entretenida, ¿no? Es un meme que yo- Bueno, sí, pero ya tiene un rato. Sí, es como, bueno, yo no lo viste en meme, yo lo vi en como postercito, pero sí tiene toda la lista, ¿no? Ahí de pendejos, ¿no? Pero, bueno, esa me parece a mí que es una de las palabras fuertes. Ahora, hablando, sí, como dice Felipe, la palabra creo que se carga dependiendo del contenido, ¿no? Y precisamente, bueno, de ahí la riqueza, ¿no? Pero yo creo que sí hay palabras que se fueron suavizando poco, más bien, no O al suavizando, sino contrario. se fueron cargando de significado y además de todo se fueron volviendo a veces un tanto más coloquiales, ¿no? Para poder manejarse colectivamente. Por ejemplo, el puto, que me parece uno de los ejemplos clarísimos, por ejemplo, para ilustrar primero esta aceptación social, ¿no? De una palabra que quizá tal vez eh, en un momento no hubiese sido aceptada. O sea, si hablamos en los 80, no me imagino, ¿no? Que, Pero tiene para, bueno, sí existe, ¿no? O sea, justo Claro. existe. claro, Entonces, aceptada en qué manera. no, aceptada en el sentido de que se usara a ese grado, por ejemplo, de utilizarla públicamente, ¿no? Porque yo creo que éramos una sociedad, bueno, seguimos siendo una sociedad muy conservadora, pero que se ha ido amoldando hasta cierto punto a cierto tipo de procesos que han ido transformando. yo creo ¿no? que Y más de ahí por que una esas mentada de palabras. madre, por ejemplo. Una mentada de madre antiguamente era Sí, Sí, se metió con tu mamá, sí, entonces ¿no? ya. Y se partían la cara. Pero sí. actualmente ya te mientan la madre y Un saludo para mi jefa, ¿no? Yo que ni la voy a ver. No, Ahí entonces, está el saludo. bueno, pero entonces estamos de acuerdo hasta ahorita en que la grosería va a influir el contexto que se esté manejando en el momento en que se usa la palabra. Sin embargo, yo creo que finalmente es una degradación del lenguaje, ¿no? El ¿Qué? escribir mira, sí es una degradación del lenguaje porque siempre va a haber formas más elegantes de decir las Pero cosas. que en el lenguaje no puedes hablar de que algo sea más elegante que otra cosa. lo que pasa Mira, es por el hecho de que la palabra O sea, sea socialmente lo es. Ajá, Socialmente lo es. sí. Pero lingüísticamente no hay una No, palabra mejor. No, que otra. incluso yo estoy de acuerdo en que muchas de las groserías se deberían de ir anexando ya al diccionario a modo de que nos sirve para poder comunicarnos. Ya es algo muy coloquial que se va utilizando. Sin embargo, pues sí es ir, Pues, es las ir palabras deformando. que El asunto es que, como dices, o sea, el lenguaje puede ser usado de varias formas. Sería muy extraño, ¿no? Que el presidente llegara a relacionarse así como ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, cabrón, no? Chinga Bueno, tu madre, ¿qué ¿cómo pedo, me cómo quieres es? bombardear, güey? No, como que la pinche Rivera tiene que usar burka, ¿no? No O sea, como que te chingaste los manglares, cabrón, no mames, ¿no? Eso ya valió verga. No, es que, o sea, finalmente el tipo de discurso creo yo obedece igual al contexto, ¿no? O sea, no es, yo creo, una deformación del lenguaje, yo creo que es una necesidad del lenguaje, Sí, Claro. en tanto
tiene que comunicar ciertas cosas en determinadas circunstancias. Pero Y es que se precisamente deforma el lenguaje dependiendo del para algo contexto. altisonante, precisamente. O sea, yo en eso me refiero a que se va degradando el lenguaje. En vez de poder expresarnos de otro modo más propio, por Pero, decirlo por así. ejemplo, estás muy enojado, Felipe. Imagínate, estás muy enojado. No se sabe el golpe, güey, si no dices una No, grosería. ahorita, Pero no le dices, oh, pequeño estulto. quien me conoce dirá, ¿cómo estás hablando de que es algo que degrada el lenguaje? Y tú dices un chingo de groserías, Felipe, o sea, me lo podrán criticar. Sin embargo, creo que esa es una degradación a modo de que siempre ha habido formas de decirlas y tenemos que recurrir a las palabras altisonantes para poder hacer referencias a estas cosas. Yo ocupo bastante groserías. Porque mira, yo creo que la finalidad del lenguaje es que tú logres comunicar efectivamente lo que tú sientes, ¿no? O sea, transmitir un mensaje tal De la como... manera más precisa. De la manera más precisa. Pero, O sea, pero que si tu lenguaje tomamos eso, alcance a entonces tocar la terminaríamos realidad. hablando, como dicen, ¿cómo que se chingaron los manglares? Imagínate a los presidentes llegar Hay a formas, o sea, relacionarse sí de hay ese modo. formas, pero yo no creo que sea una degradación en la manera en que en realidad estás expresando lo que tú sientes. O sea, Además, no creo se porque- ajusta mucho al tiempo, a la forma de vida, güey. No, o sea, si un presidente, digamos, está acostumbrado a espacios de tiempo de diálogo más largos de los que tiene un taxista a la hora que chocó con el otro sujeto. No, o sea, tiene una necesidad también de expresarlo en la medida en la que sucede y se siente y se va, digamos, unando al lenguaje oral. ¿No? O sea, este constructo que no se detiene. Entonces, ahí se va llenando, ¿no? Mientras que un presidente tiene 5 horas para echarse su traguito, ¿no? Y Además de que es un lenguaje preparado, es un lenguaje artificial, más bien el del presidente. El tuyo es un lenguaje más natural, porque es No, y que es más ahorita, como más inmediato, ¿no? Y es más efectivo. Porque finalmente, si tú sacas al presidente de tu discurso, ya no sabe qué hacer, porque es un discurso artificial. Ya no es un discurso pensado para el momento, por decir. Bueno, más bien es un discurso pensado para ese momento. Pero si tú sacas el discurso así, le mueves algo, el presidente ya no va a estar. Menos nuestro presidente, habrá algunos Por bastante ejemplo. inteligentes que sabrán qué decir. Exactamente, pero vamos, a lo que yo voy es que en esa medida en que el lenguaje tiene que ser totalmente efectivo y que tiene que comunicar de manera precisa algo, cualquier palabra, pero cualquier palabra que tú consideres necesaria es la exacta. Es muy personal. O sea, tú, era lo que decíamos, tú cuando te pegas con un martillo, pues no dices la misma grosería que cuando vas a atropellar a alguien, ¿no? Siempre utilizas palabras diferentes en momentos y bajo contextos diferentes, pero que igual se repiten en ti. E incluso yo creo que todo el mundo lo manejamos, hablamos del presidente que creemos que habla siempre de una manera muy correcta, pero No, también tendrá es que- sus momentos en que se exprese con la grosería. Claro. Sí, por supuesto. Si uno piensa que antiguamente pensaban, se clasificaba así, los que usaban las groserías eran los de la clase baja, los pelados, No, y el los de la épero, clase alta, el épero, decían, ay, inclusive, el el pelado no era sí, vulgar, era el no épero. Y necesariamente era entonces vulgar. decías, ay, no, o sea, ¿cómo se expresan así de esa manera? Seguramente entre ellos, ya en un grupo más cerrado, sí se Sí, expresaban lo que del pasa es mismo que modo. al menos en esta parte del discurso político es un discurso así como es el fabricado y que tiene que mostrar además una idea de pulcritud, ¿no? Nosotros no vamos por la vida, no sé si tú Felipe, pero al menos no siempre vas por la vida en términos así de Yo sí, la pulcritud, verdad, así de, Aquí hola, suele de hola, una manera al menos desagradable. al menos en el contexto actual, ¿no? Y no porque y es que yo tampoco estoy de acuerdo en esa parte de que la grosería degrada el lenguaje, porque no llegas como por la vida con hola, ¿qué tal señor Pérez? Hola, ¿qué tal señor López? Hola, ¿qué tal señor Martínez? Todo el Hola, ¿qué tiempo, tal ¿no? señor Porque Godínez? finalmente Esa es una falta de respeto, Entonces- güey, la Godínez, güey. Como un Rompe. apellido, señor. como un apellido además es otra cosa, por ejemplo, ¿no? O sea, esta parte, digo, más adelante seguro hablamos de esto, pero, por ejemplo, o sea, tú no vas todo el tiempo así, ¿no? Porque no vives todo el tiempo de manera formal en el sentido estricto como estando dentro de una oficina, porque Pero precisamente también sabes en el la medida en que la timing que te para insertas, decir así, mira, groserías. yo creo que en la medida en la que te insertas en una estructura, en este caso ya sea política, académica, etcétera, precisamente por cuestión de normas dentro de la misma institución, tienes que amoldarte, ¿no? No porque no sepas utilizar otro tipo de palabras, ¿no?
Hay gente no que porque sí no sabe utilizarlo. Sí, porque también funcionan de Como manera de la bola. muletillas. Como pero- la Pola, ¿no? No es comercial, muchachos, pero vayan ahí enfrente de los guaraches del 6, con Doña Cuautli. Pola, en Cuautitlán, unas quesadillas riquísimas. Sabrán que están Les ahí van a por dar la una cantidad cátedra de groserías que les va a decir. Albures. Bueno, Pero vaya, fíjate no, que tiene la de señora, todo, o sea, de te todo, habla ¿eh? con groserías y como sea, pero te lo dice siempre en el tiempo correcto, a modo que no te ofende cuando te lo está diciendo. De manera muy franca, Sí, además. muy siempre, ¿no? franca y muy, o sea, no te ofendes, tampoco lo tira Es para que otro lado. finalmente es, ajá, o sea, es esta carga, digamos, semántica que lleva la misma palabra, ¿no? Crea todo un contexto, precisamente, ¿no? El modo, la manera y todo este tipo de cosas. Pero te digo, o sea, yo creo que al menos el lenguaje necesita de la grosería porque si no sería imposible comunicar ciertas cosas. Además, ¿no? porque no es un fenómeno exclusivo del español, sino Sí. es un fenómeno Claro, todos de los idiomas todas lo las tienen. lenguas, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, Sí, yo pero creo que todas todo las lenguas tienen esta carga negativa en su lenguaje, entonces, pues, por eso nos damos cuenta que es una necesidad humana incluso, ¿no? El hecho de tener que ofender o tener que utilizar palabras con carga negativa. Sí, es lo que yo les decía, incluso hay momentos en que una grosería es la mejor palabra que puede escribir lo que estás pensando en ese momento, sintiendo en ese momento. Claro. Y bueno, Yo pues, no sé, me refiero, o pienso en las personas que han manejado o que son acostumbran a manejar. No sé ustedes, pero me parece que decir groserías al volante es bastante entretenido, además. yo creo que libera estrés. ¿eh? Libera mucho Libera bastante estrés y ya no te bajas a pelear. Yo apliqué la otra, una bien perrona que me subió mandarles un beso. Y eso cada también quien. es cierto, porque, por ejemplo, mandar un beso que no sería nada grosero, en ese momento en que tú te estás picudeando con alguien y le mandas un beso, tiene una carga insultante, ¿no? Y si la persona es homofóbica, pues más. No, y Sí. luego si veas ping-pong, pues más. Oye, No me sale el rescate. Sí, porque decía, las groserías igualmente pueden funcionar a manera de muletillas, tal como sucede con el güey, ¿no? Ahora el güey es Pero así. las muletillas también son bastante feas. Pero aparte son Claro, y aparte son bueno, regionales. ¿eh? ahí sí. Y las Con el- muletillas son Es que me parecen regionales. tramposas. Me parecen tramposas el hecho de que tengas que utilizar. Hay una pequeña clave para darte un tiempo y pensar en algo y mientras decir, y así funciona el güey, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo güey? Ya no me acuerdo, güey. Y aparte que es más fácil aprenderte un güey que el nombre de la persona. En mi caso, que soy Sí. malísimo para los nombres. No, además es una palabra que ¿Sí, güey? inclusive Ah, se sí. populariza. O sea, por ejemplo, el Sí, güey. güey. Si nosotros vemos programas de televisión de los años que les gusta, 90s, el güey no se utilizaba en términos Ninguna de la dentro de la televisión. televisión. No había, vamos, este tipo de palabras, ¿no? Como culo, como nalgas, por ejemplo, que se utilizan con una carga ahí, pues un tanto sexual. Y aparte esto, ¿no? Del güey. Llegan los años 2000, de ahí un poco más para adelante, más o menos de la época de Fox para acá, y empieza a llegar, ¿no? Este tipo de palabras dentro ya de un medio masivo como lo es la televisión, y se utiliza o se acepta como algo pues totalmente normal, ¿no? Y al principio fue muy criticada. Sí, yo me acuerdo que de los programas que decían güey, sí, así como, oh, dijo güey, ¿no? Y ahí ya empezaba como un proceso de aceptación de la palabra, ¿no? Donde, no, pues ya hasta en la tele lo dicen, entonces Y la adaptación, ¿no? Y, de hecho, de los primeros programas que yo recuerdo que empezaron a decir groserías a diestra y siniestra era unos güeyes que contaban chistes, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Desde- otros. Javier Borrego, nada, Ah, sí, empezaron a Libros decir al aire, ¿no? guerra de Guerra de chistes Guerra de- y empiezan a decir groserías a diestra y siniestra que al principio caían en gracia, pero como pensaron que ese fue su éxito, empiezan a decir groserías y pierden sentido. Por ahí también Calle lo vulgar, la el asunto grosería. de Big Brother, pues personas que pues, digamos que viven y hablan como lo harían cotidianamente en su hogar, ¿no? Entonces eso se empieza igual a popularizar en gran medida esta difusión, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas a través de la televisión, sobre todo, porque en el cine no tanto, ¿no? Incluso tardó mucho. Que bueno, el cine mexicano siempre ha sido reconocido por sus groserías y porque siempre hay sexo, ¿no? O sea, sí es lo que se dice. Saludos, Martín Gareda. Son muy pocas realmente. Como no se pierde el programa, saludos. Es algo característico de México, me parece. ¿No? O sea, son elementos que definitivamente, el hecho de que tú uses de una u otra forma las groserías en México, sí que de repente creo que sí llama la atención, ¿no? O sea, dicen,
caray, esa grosería no es común. Pero bueno, continuamos en la próxima capsulita. Así es, bandita, ya saben la dinámica, denle clic al link que vamos a subir y pues no se desconecten. Esto es Voces de Rebeldía, porque la rebeldía es Ahora, y ya valió verga.